su gloria, quien empiece mantendrá. Pues con voz como de trompeta a los cuatro vientos hablará, su poder y su excelsa grandeza en los cielos se verá, y en sus manos traerá consigo la corona de vida. Nos dirá: hijos queridos, aquí está su Salvador, bendecidos de mi Padre, vengan todos y a una voz, canten coros celestiales a su Rey y Salvador. La corona está ganada, ya no hay nada que temer. Cuando Cristo venga en su gloria, oh qué hermoso se verá, y sus huestes celestiales con su luz nos cubrirá, y su pueblo redimido con gran gozo entonará alabanzas al Eterno, diciendo: el Rey viene ya. Nos dirá: hijos queridos, aquí está su Salvador, bendecidos de mi Padre, vengan todos y a una voz, canten coros celestiales a su Rey y Salvador. La corona está ganada, ya no hay nada que temer. Nos dirá: hijos queridos, aquí está su Salvador, bendecidos de mi Padre, vengan todos y a una voz, canten coros celestiales a su Rey y Salvador. La corona está ganada, ya no hay nada que temer, ya no hay nada que temer, ya no hay nada que temer. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos a nuestro programa en vivo hoy a través de Facebook Live aquí en Facebook. Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes, un abrazo especial, muy cordial, muy cariñoso para cada uno de ustedes que cada sábado están pendientes. Hoy entramos un poquito retardados por algunas visitas que tuvimos y también un día muy bonito, muy especial, ya que pudimos apreciar el día de hoy un bautismo, ¿verdad? Una persona más que entregó su vida al Señor Jesús. Eso nos llena de mucha satisfacción y créanlo que es lindo, es hermoso ver cómo las personas aceptan el llamado y aceptan bautizarse, aceptan el reto de una nueva vida que Jesús les ofrece. Así es que estamos muy contentos por ello y le damos gracias a Dios porque Él está tocando los corazones. Déjame poner este micrófono un poquito acá. Está tocando los corazones de las personas para que éstas puedan ser salvas. De igual forma, nuestra invitación
es para que aquellos amigos que nos escuchan y que nunca han escuchado el mensaje de salvación del Señor Jesucristo puedan aceptarlo. Yo siempre digo que, bueno, hay muchas personas al cual pues les cuesta un tanto aceptar de que existe Dios, ¿verdad? Pero saben, el cristianismo es una creencia que usted, si la asimila y la vive, va a vivir una vida feliz. Supongamos que no existe Dios, ¿verdad? No hay ningún problema. Si no existe Dios, pues no existe Dios, ¿verdad? Pero si este mensaje que nos lleva a Dios es tan bueno que puede transformar los corazones, que puede transformar los hogares y puede llevar la paz, pues sería de lógica cualquier persona con un promedio muy poco de inteligencia lo aceptaría, porque todos queremos ser felices, ¿cierto? Tomando en cuenta que no existe Dios. Pero si existe Dios y le sumamos este mensaje, esta experiencia de una vida feliz aquí en esta tierra, aunque no completa, pero por lo menos usted aprende a tener fe, que eso nos ayuda muchísimo. Pues imagínese, súmele la figura de Dios y súmele las promesas que Dios ha dejado en su palabra para todos aquellos que le siguen. Oiga, sinceramente no tenemos nada que perder. Pero como yo sé que Dios existe, que Dios es real y que Dios está dispuesto hoy en día más que nunca a recibir la mayor cantidad de seres humanos para que sean salvos, hermano, amigo, no desperdiciemos esta oportunidad. Esto es lo que nos motiva a nosotros. Predicar el Evangelio, hablar de la palabra de Dios, para que muchos corazones sean transformados y desde ya puedan vivir una vida plena, en lo que cabe, felicidad, porque no la vamos a tener realmente una felicidad definitiva, pero saben, cuando se tiene fe y a Jesús en el corazón, por supuesto que hay gozo, hay alegría en el corazón y en los hogares. Mis queridos amigos, un abrazo para todos ustedes. Su amigo y hermano Ángel Galeano les abraza y les envía un saludo muy cordial. El día de hoy vamos a tener esta segunda parte. Estamos hablando del sello de Dios. Este sello que es muy anhelado entre los cristianos y a veces muy poco comprendido o entendido. Hoy en día vamos a hablar de la segunda parte. Ya hablamos, la semana anterior estuvimos hablando en la primera parte, no cosas menos interesantes. Así que si usted quiere enterarse y ponerse en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues les pido de que nos visiten ahí nuestra página, ya sea en YouTube, ahí aparecemos como Ángel Galeano, y suscríbase, ¿verdad? Ahí nos estará ayudando y por supuesto las suscripciones que ustedes hagan nos servirá para motivarnos para seguir adelante predicando la palabra de Dios. Si usted no está de acuerdo con nuestros comentarios, también usted puede escribir y obviamente, como nosotros siempre le pedimos, utilizando el respeto y el amor cristiano, sus comentarios a favor y en contra serán muy bien recibidos. El día de hoy, como les dije, tenemos esta segunda parte. Ojalá y nos alcance el tiempo, pero si nos pasamos un momentito, yo creo que va a valer la pena porque traemos un estudio impresionante de la palabra de Dios. Hoy vamos a entender de qué se trata el sello de Dios. Amigo que nos ves y que de repente no eres de la iglesia a la que yo asisto, yo soy adventista del séptimo día, ¿verdad? Si no sabe qué es, pues busca ahí por internet quiénes somos los adventistas. Yo te invito para que te quedes con nosotros y estudiemos juntos la palabra de Dios. Al final, tú vas a ver que la palabra de Dios es clara, es inequívoca, sus conceptos son sumamente entendibles para cualquier persona. Y yo sé que te va a servir este tema porque es un tema muy importante en la vida de cada uno de nosotros los que nos llamamos cristianos. Así que vamos a tener una palabra de oración y vamos a iniciar de inmediato porque sinceramente ya el tiempo nos apremia. Y el día de hoy quiero enviar un saludo para las personas que nos ven, ya se han comunicado con nosotros. Ahí está mi prima
Xiomara. Un saludo y un abrazo muy cordial. Por ahí nos escribió también de forma interna Reinita, allá en Milwaukee. Le enviamos un saludo cordial y gracias por vernos, ¿verdad? Si es que un abrazo para ella y a su familia, a Rafa y a los niños, que ya están grandes, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? Cómo crecen los muchachos, ¿verdad? Uno va más viejo y los muchachos acá se agigantan. Qué bueno, nos encanta porque son nuestros niños y les amamos. Y de paso yo miré unos videos ahí de la niña de Reinita, que esa muchacha tiene mucho talento para aparecer así en la televisión, en su canal. Y nos encantó muchísimo esa aparición tan tierna que tiene ahí. Muy lindo. Así es que le invitamos para que siga adelante, ¿verdad? Bien, mis queridos amigos, vamos a iniciar en esta oportunidad con una pequeña oración, y yo les pido, por favor, compartan esta transmisión. Les prometo que no les voy a defraudar. La palabra de Dios es hermosa cuando nosotros queremos entenderle. El Espíritu de Dios mismo se encarga de abrir nuestra mente, nuestros pensamientos, para que al final salgamos gozosos y haciendo la voluntad de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre, gracias le damos una vez más por darnos este hermoso sábado en el cual podemos reposar, en el cual podemos también contemplar la maravillosa creación que usted nos ha dejado. Padre, también queremos que a través de su Espíritu Santo usted pueda traer conocimiento, traer luz y sobre todo certidumbre de su palabra, Señor. Queremos conocer este tema porque es muy importante. Nosotros también queremos ser parte de aquellos que habrán de ser sellados, que habrán de pertenecer a usted en estos tiempos finales. Quédese con nosotros, Señor. Se lo pedimos en los méritos de su Hijo amado, nuestro Rey y Salvador Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, vamos a iniciar con este estudio fascinante de la palabra de Dios, como los otros, ¿verdad? Yo siempre digo lo mismo, ¿verdad? Siempre para mí la palabra es muy importante. La palabra de Dios es linda, es transformadora, llena nuestro ser, nuestro corazón y trae esperanza, ¿verdad? La semana anterior estuvimos haciendo una introducción de lo que hoy vamos a hablar. No quiero decir que lo que hablamos no fueron cosas importantes la semana pasada. Así es que le invitamos, si usted quiere ponerse en contexto, a que vaya a nuestro perfil, como les dije, aquí en Facebook y también en nuestra página de YouTube. Ahí aparecemos como Ángel Galeano. Suscríbase, dele un like o simplemente suscríbase a nuestro canal, porque después vamos a tener otras sorpresas muy impresionantes, especialmente para los que les gusta cantar. Tenemos planes de explicar cómo usted puede crear su propia música sin necesidad de ser músico, sin necesidad de ser un escritor prominente. Realmente todo lo que necesitamos es ponernos en las manos de Dios y permitir que su Espíritu Santo pueda guiar nuestros talentos y poner a trabajar nuestros talentos, ¿verdad? Así que le invitamos para que nos visite ahí nuestro perfil y se adhiera a nuestro canal, ¿verdad? Se suscriba, ¿verdad? Como quiera, me gustaría hacer un breve repaso de lo que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? De lo que dijimos la semana pasada, para que usted le agarre el hilo, como decimos popularmente. Hablamos a modo de introducción, ¿verdad? Que el sello de Dios será colocado a un grupo que se llaman los 144,000. Dicho grupo lo podemos encontrar en los capítulos 7 y el capítulo 14 del Apocalipsis. Este sello será colocado para que los hijos de Dios no sean destruidos por las diferentes situaciones que se habrán de presentar por consecuencia del soltamiento, por decirlo así, de los 4 vientos que aparecen en Apocalipsis 7. Hablamos que el Espíritu Santo es el agente principal encargado de poner ese sello, o el medio por el cual Dios coloca su sello sobre sus hijos, ¿verdad? En su mente y en sus corazones. Y que el Espíritu Santo es parte del sello de Dios. Y justamente hoy estaremos estudiando y profundizando sobre qué es lo que sella
Espíritu de Dios en la frente de los hijos de Dios. Y sobre todo, ¿cuál es el propósito? Todo esto lo sacaremos haciendo, o lo entenderemos haciendo una comparación de texto con texto y dejando, obviamente, que la palabra de Dios, la Biblia, sea su propio intérprete. Hablamos, entre otras cosas, muy importantes, ¿verdad?, las cuales vamos a estarlas repitiendo obviamente el día de hoy para ponerlo en contexto, ¿verdad? Quiero decirles, mis queridos hermanos, amigos que nos ven, yo soy adventista del séptimo día y como tal tenemos una posición en relación a qué es el sello de Dios. Si usted le pregunta a un adventista qué es el sello de Dios, rápidamente le contestará, sin mayor dilación, que es el sábado, el cual también yo estoy de acuerdo en parte, y mire, se lo está diciendo un adventista del séptimo día. En este estudio yo les diré por qué estoy de acuerdo en parte con esa posición que nosotros mismos tenemos. Por otro lado, en el resto del mundo evangélico, protestante, tienen otra posición, ¿verdad?, en relación a lo que representa el sello de Dios, el cual será colocado sobre su pueblo y según nuestros hermanos, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Punto en el que también estoy de acuerdo en parte. En parte significa que no estoy totalmente de acuerdo. Pero tú te preguntarás, bueno, ¿no será que tú quieres darle la razón, no le quieres dar la razón ni a uno ni a otro, porque no quieres quedar mal con ninguno de ambos lados? Bueno, en realidad no es esa mi intención, sino que al estudiar la maravillosa palabra de Dios, encuentro una respuesta mucho mejor que yo creo que usted no va a tener ningún problema en aceptarla porque claramente la podemos definir en la palabra de Dios. Encuentro una respuesta mucho mejor y más completa que las anteriores sin dejar fuera esas posiciones, ¿verdad? Y hoy usted la verá. Que la palabra de Dios porque la palabra de Dios puede aclararnos cualquier punto en controversia si nosotros le permitimos a Dios con sinceridad y sin preconceptos, ¿verdad? Él puede aclarar todas esas dudas que nosotros tenemos. Hace un tiempo yo platicaba con un buen amigo, de hecho pertenece a alguna de las iglesias, ¿verdad?, evangélicas, un buen amigo y hermano, ¿verdad? Y queriendo hacer un poquito alarde así de su conocimiento sobre las profecías, me decía, hermano, mira, yo pienso que estamos cerca del fin del mundo. Pienso que el fin del mundo está cerca. Y yo le digo, bueno, ¿por qué tú crees eso? Y él me dice, porque los científicos han descubierto que se acerca a la Tierra una gran piedra, un meteorito como le conocemos, ¿verdad?, que impactará la Tierra y por consecuencia, obviamente, se va a destruir. Un gigante meteorito se acerca dentro de unos cuantos años. Y me decía que esa piedra se llama ajenjo, un término que aparece en Apocalipsis. Él me manifestaba que había escuchado esta declaración de parte de un predicador famoso, ¿verdad? Había escuchado esta declaración de un predicador famoso y que a él le había parecido bien esta posición, ¿verdad? Al mismo tiempo yo le dije, sin entrar obviamente en controversia, porque no se trata de eso, ¿verdad?, que según mis propios estudios y según la palabra de Dios, nos hablaba claramente que esta tierra sí será destruida, pero no por un meteorito, por algún terremoto o algún evento sobrenatural. Con esto no descarto que no puede caer o impacte alguna roca gigante espacial sobre la tierra, ¿verdad? Ya se ha visto. Sino que la Biblia es enfática en decir que quien finalmente destruirá esta tierra será el Señor Jesús en su segunda venida. Y finalmente, después de los 1000 años, cuando venga con sus millares de ángeles, acompañado por todos los redimidos, momento después desciende la Nueva Jerusalén, según la palabra de Dios, sobre el Monte de los Olivos, para establecerse allí como capital del reino. Pero bueno, esto es otro tema formidable que me encanta, del cual pues a mí me gusta hablar muchísimo,
pero va a ser en otra ocasión, en otro momento, cuando vamos a hablar de eso, ¿verdad? Ya que también es uno de mis temas favoritos. Bien, lo que les he dicho es solo para ilustrar de como cristianos nosotros podemos ser mal informados por otros hermanos que podemos decir son sinceros, pero que están sinceramente equivocados, siguiendo algunas fábulas y mandamientos de hombres, como menciona la palabra de Dios, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ya que a veces quieren comprobar la palabra de Dios a la luz de la ciencia y no a la inversa, ¿verdad? O sea, comprobar la ciencia a la luz de la palabra de Dios. Y lo primero, realmente es error que generalmente nosotros cometemos, querer comprobar la palabra de Dios a través de la ciencia, cosa que también se puede hacer. Hoy la ciencia está comprobando los hechos históricos que narra la palabra de Dios. Y eso obviamente es grandioso porque parece que la ciencia se lleva de los pelos con la teología, cosa que no debe ser así, por supuesto, porque Dios es el dueño de la ciencia. Es más, Dios quiere que tengamos ciencia, que tengamos conocimiento, pero ciencia verdadera. Ahora bien, en este estudio utilizaremos únicamente la Biblia para hablar del tema en discusión, ¿verdad? El sello de Dios. ¿Cuál será el sello el cual será colocado sobre la frente de los hijos de Dios? Veamos una vez más dónde aparece y sobre quién será colocado. Ya en el estudio anterior hablábamos, y obviamente no vamos a profundizar sobre esto, hablamos de al menos 9 sellos, escuche bien, 9 sellos que aparecen en el Apocalipsis. Y tú me dices, estás loco, hermano Ángel, ¿cómo va a ser que 9 sellos? Sí, la palabra de Dios nos habla de al menos 9 sellos que aparecen en Apocalipsis, pero que la naturaleza de estos difieren uno de los otros, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de 7 sellos, los cuales aparecen en el capítulo 6 de Apocalipsis. Seguidamente nos habla del sello que hoy justamente estaremos hablando, ¿verdad? El cual es el sello del Dios viviente. Y también nos habla de un sello que será puesto sobre Satanás para que no engañe más a la gente justamente al iniciar los 1000 años. Ahora bien, dichos sellos, como dije, son de diferente naturaleza, por decirlo así, ¿no? De repente pudiésemos utilizar otro término. Como podremos notar en su contexto, y obviamente el sello de Dios es diferente, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Como podemos leer, mis queridos hermanos y amigos, este sello es para protección de la vida de los 144,000. Porque de no ser así, serían prácticamente destruidos los 144,000, ¿verdad? Ya que ellos son un grupo especial por los cuales Dios enviará el último mensaje de amonestación al mundo. Motivo por el cual estos deben de ser protegidos. Y ojo, estos no tendrán ese sello de Dios de forma arbitraria o porque simplemente Dios le pareció que así fuera a su antojo, ¿verdad? No. Sino porque estos, escuche bien, estarán reflejando el carácter de Jesús. Motivo por el cual son candidatos indiscutibles para recibir la protección de Dios. Y de este modo, nadie quien no reciba el sello de Dios podrá ser salvo. Pero de repente tú te preguntarás, pero entonces, ¿cómo se salvaron todas ese montón de personas en la antigüedad si es necesario primero tener el sello de Dios? ¿Cómo se salvaron ese montón de gente antes que existieran los 144,000? Queridos hermanos, todas las personas son salvas de la misma manera, en todas las edades. Únicamente aceptando el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, muchos de nuestros hermanos que ya murieron tuvieron que ser sellados, o sea, ser salvos. Fueron marcados por el Espíritu Santo como propiedad de Dios. En ese sentido, fueron sellados para que sean resucitados en el día postrero. Pero ya en el tiempo del fin, Dios coloca ese sello sobre sus hijos de manera muy especial
para declararlos como suyos y para protegerlos de la obra del ángel exterminador, o sea, de la muerte, ¿verdad? Porque los hijos de Dios habrán de pasar por un tiempo de angustia como nunca lo ha habido. O sea, las personas que se han salvado tanto en la antigüedad como en los tiempos modernos ha sido de la misma forma, a través de la fe en Cristo Jesús. Antes se sacrificaba un corderito. Antes la gente miraba hacia el futuro, al cordero que iba a ser inmolado, ¿verdad? Por fe veían el sacrificio de Cristo. Y ellos giraban su mente a ese sacrificio expiatorio y recibían esa sangre preciosa de Cristo para el perdón de sus pecados. De igual forma nosotros vemos hacia atrás el sacrificio de Cristo y nos agarramos con uñas y dientes de la bendición de la sangre de Cristo para expiar también nuestros propios pecados. Pero hoy en día, ¿verdad? Hay una teoría un poco extraña que se llama el rapto secreto, ¿verdad? Es por eso que cuando escucho hablar de rapto secreto de la iglesia, en vez de alegrarme realmente, me da un poquito de temor, porque la Biblia nunca nos dice que tal evento sucederá, porque los hijos de Dios pasarán por la angustia de Jacob, o sea, por la gran tribulación, pero con la seguridad que no perderán su vida, porque Dios tiene un propósito, y es que sus hijos a través de ella puedan salir con un carácter refinado. Así como el oro es refinado en altas temperaturas para sacar su escoria, de ese modo es necesario que los hijos de Dios pasen a través de esa tribulación, así como lo dice Hechos 14:22, donde dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios, mis queridos amigos, trae dificultades porque tenemos enfrente a un enemigo que no quiere que nosotros pasemos a una vida mejor. Pasa en nuestra vida, a usted le sucede. Hay dificultades para llegar y obtener nuestros sueños aquí en esta tierra. Así que nadie que no haya entrado al reino de Dios no habrá pasado por algún tipo de tribulación en su vida. Esto es necesario, hasta muy necesario a veces. Quizás algunos menos, otros más. Pero todos habremos pasado por dificultades antes de vivir en la tierra prometida. Un ejemplo de ello es la experiencia del pueblo de Israel, la cual es ejemplo de lo que habrá de pasar los hijos de Dios en el último tiempo. Porque no hay nada, dice Eclesiastés 1, no hay nada nuevo debajo del sol. Dice, ¿qué es lo que fue? Siempre repito este versículo porque es importante para comprender las profecías. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y se pregunta ahí el sabio, ¿hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? No, dice, ya fue en los siglos que nos han predecido. De forma que la experiencia de los 144,000 también se ha repetido en el tiempo pasado. Lo maravilloso de todo esto es que la historia a veces se repite constantemente y es aquí como Dios nos hace entender cómo sucederán las cosas, ¿verdad? Y hablando del sellamiento, también la Biblia nos cuenta una experiencia similar a la que los hijos de Dios pasarán en el futuro cercano. Esa historia la encontramos en Éxodo, Éxodo en el capítulo 2. Vaya allí, no tenemos tiempo realmente de leer el Éxodo, ahí en el capítulo 12. Es una historia que tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Misma, similar a lo que los 144,000 pasarán, pero ahora será una liberación de las manos de Babilonia y no de Egipto como en aquel entonces. Dios les dijo a los israelitas en aquel entonces, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Ustedes pueden leerlo todo el capítulo si gustan y enterarse de esta extraordinaria historia. Nos habla de que los israelitas debían sacrificar el cordero, asar la carne, no deberían de cocerla. Hoy en día nosotros cocemos la carne, pero la palabra de Dios nos dice que debían de asar su carne y comerla. En caso de que hubiese sido muy grande, entonces tenía que invitar a su vecino, ¿verdad? Con tal de que la carne quedara totalmente, se haya comido toda, ¿verdad? Y después de asar la carne, de comerla, ellos rociaban sobre las puertas de su casa. La palabra de Dios nos dice en Éxodo 12:7, y tomaron la sangre y la pondrán, dice, y tomarán la sangre y la pondrán, dice, en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Este era un mandamiento de Dios, mis queridos amigos, hermanos. Ellos lo único que debían de hacer es poner esa sangre en los postes y en el dintel de las casas. ¿Qué quiere decir todo esto? Mis queridos amigos y hermanos, aquí vemos una forma como Dios iba a librar al pueblo de Israel. Ellos lo único que debían hacer es obedecer la orden. Muchos de los egipcios también hicieron lo mismo y se salvaron, ¿verdad? De ser destruidos. Aquí vemos que la señal tendría que ser puesta por los israelitas. Ellos tenían que hacer la obra porque si no lo ponían, incluso ellos mismos podrían haber sido muertos por el ángel exterminador. ¿Cuál es el contraste que podemos encontrar con el sellamiento en los últimos días del cual nos habla Apocalipsis 7? La diferencia es que en aquella experiencia de Éxodo 12, ahí donde lo podemos encontrar, el libramiento de ser destruido dependía de ellos, básicamente. Y acá, el sellamiento depende del ángel que va a poner el sello, o sea, de Dios mismo. Recuerden que en aquel entonces, la persona lo único que tenía que era pintar los postes de su puerta y el dintel. Eso era lo que tenía que hacer. Cualquier persona tenía que hacer eso. Y de hecho, muchos de los egipcios se salvaron. Por eso usted ve en el relato de la huida de Egipto que muchos egipcios se incorporaron a la marcha de los israelitas, ¿verdad? Lo que podemos apreciar es que en todo esto que venimos hablando es que hay que hacer una preparación para recibir el sello de Dios. Allá era matar el cordero y utilizar la sangre para ponerla como señal. Y hoy es exactamente lo mismo, aceptar el sacrificio de Cristo y confiar de que su sangre nos redime del pecado. Porque el problema, por decirlo así, los 144,000 es que ellos están en un mundo de pecado. Y eso produce inseguridad de que puedan salir adelante en ese momento de tribulación, cuando todo pareciera estar en su contra, incluso porque al mismo tiempo Satanás estará ávido de poner su marca también, porque él quiere marcas o marcar a sus seguidores, y es en ese contexto que los siervos de Dios reciben la marca de aprobación de Dios. Y esto los hace sentir seguros de su salvación y sobre todo que han sido perdonados por Dios. Y ahora no sienten ningún temor de que les pueda pasar. Porque son, dice la palabra de Dios, vírgenes, porque han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Es decir, ellos confían firmemente de que Jesús los librará finalmente. Y eso es lo que justamente pasa después de haber caminado a través de la tribulación. Este es el momento más glorioso, a saber, la liberación que Jesús hará a su pueblo en el momento en que esté a punto de ser destruido. Pero entonces, ¿qué es el sello de Dios? Y específicamente, ¿me podrías decir qué es el sello de Dios? ¿Tú me puedes hacer esa pregunta? Bueno, finalmente vamos a identificar que el sello de Dios podría citar también el sello que aparece en Ezequiel 9. Es interesante cuando Jehová envía a sus ángeles allí en Ezequiel 9 a hacer una obra de exterminación del mal, misma que se hará al final del tiempo también.
Pero de modo similar, Dios establece el mismo protocolo, incluso, ¿verdad? Sellar a sus siervos antes de que pase la destrucción. Veamos lo que dice Ezequiel 9:14. Dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Mis queridos hermanos y amigos que nos ven, aquí está el gran dilema, por decirlo así, de esta generación. No hay hombres que giman y que clamen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de este mundo, y especialmente en medio de la iglesia así llamada cristiana. ¿Saben ustedes cuántas religiones hay en el mundo? Son miles, más de 40,000, cientos de miles. ¿Saben ustedes cuántas de esas religiones se hacen llamar cristianas? Todas. ¿Saben cuántas de esas religiones siguen estrictamente lo que dice la palabra de Dios y sus mandamientos? Según ellas, todas obedecen la palabra de Dios. Qué difícil es poder saber a simple vista quién es la verdadera iglesia, ¿verdad? Lo bueno que Dios sí lo sabe. Y es por eso que en el último tiempo Dios estará poniendo un sello sobre cada individuo que, de acuerdo a la opinión de Dios, es merecedor de tenerlo. ¿Y cuáles son esas cosas que las personas, o las características que las personas deben de tener para obtener el sello de Dios? La misma palabra de Dios se encarga de contestar esa pregunta. Saben, mis queridos amigos, hermanos, hay un método muy fácil para identificar qué es lo que le agrada a Dios. Por lo que Dios les ama. Dios ama muchísimo. Y es viendo la forma como nosotros podemos, déjeme explicarle bien este punto porque es interesante. Como cristianos es fácil identificar qué es lo que le agrada a Dios. Y la forma y las cosas que a Dios le agrada las podemos identificar de una forma un poco extraña que la voy a explicar yo. Es viendo lo que el diablo odia, ¿verdad? O lo que le desagrada. Todo lo que le desagrada a Satanás es lo que le agrada a Dios. Y todo lo que Dios le gusta es lo que Satanás le desagrada. Esto es un principio casi lógico, ¿verdad? Obviamente, Dios y el diablo son dos polos opuestos. Y la Biblia en Apocalipsis 12 nos dice lo que el diablo odia. Y justamente lo que el diablo odia es una característica especial que van a tener los 144,000. Veámoslo. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué? Dice Apocalipsis 12:7 que Satanás odia terriblemente a la mujer, o sea, a la iglesia verdadera. ¿Por qué? Primero, la odia por guardar los mandamientos de Dios y segundo, porque tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora se va cerrando un poquito el círculo sobre de qué es el sello de Dios. El diablo dice que se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Sabe quién es el resto de la mujer? En griego utiliza una palabra que se llama loipos, ¿verdad? Que significa lo que queda, el resto, lo último de los cristianos, lo último de la iglesia. El resto de la iglesia verdadera que queda al final del tiempo no son otros que los 144,000 que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, es un grupo que refleja el carácter y la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos de Dios y los mandamientos de Dios son el reflejo del carácter de Dios. ¿No es impresionante? Pero si usted cree que esto solo es parte de mi razonamiento, porque voy siguiendo a mis preconceptos, vamos a ahondar un poquito en la palabra de Dios. Se lo voy a comprobar con la palabra de Dios, ¿verdad? Con la maravillosa palabra de Dios. Y con esto vamos a ir entendiendo un poquito más sobre lo que es el sello de Dios.
cómo es que el Espíritu Santo y el día sábado incluso son parte del sello de Dios. Porque también la Biblia habla del sábado como señal, como una señal importante. Veamos Ezequiel 20:12, ¿verdad? Ezequiel 20:12. Dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Aquí día de reposo, traducido en el hebreo al español, bueno, en el hebreo se dice Shabbat. En español es sábado o día de reposo. Dice que el sábado es una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Y nosotros ya hemos estudiado quién representa el Israel de hoy, el Israel moderno. El sábado, además de ser un monumento recordativo de la creación, según Éxodo 20:11, debía ser para los israelitas una señal de que Jehová era quien los santificaba, según Éxodo 31:13, y que era quien los había sacado de la esclavitud de egipcio. El sábado es pues un símbolo de creación, un símbolo de santificación y también de liberación. Más adelante Dios vuelve a repetir y dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, o sea, mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Éxodo 31:13. También Ezequiel se hace eco de este mismo concepto y dice, santificad mis días de reposo, o sea, santificad mis sábados y sean por señal, escuche bien, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Como ustedes pueden ver, no podemos ignorar que el día de reposo de Dios es el sábado y que el sábado es una gran señal de Dios que todos sus hijos deben de tener. Es por eso que nosotros los adventistas del séptimo día guardamos el día sábado o el Shabbat, porque ellos o nosotros queremos ser parte del pueblo remanente, del pueblo que finalmente tendrá o poseerá el sello de Dios. La celebración regular del sábado cada 7 días tenía el propósito de que se conservara siempre el recuerdo de Dios. Si siempre se hubiera observado el día sábado como Dios lo había dispuesto, seguramente los pensamientos y los afectos del hombre se hubieran dirigido hacia el Creador como el objeto de reverencia y adoración. Y nunca habría existido un idólatra o un ateo. Tanto aquí en Ezequiel 20:12 aparece la forma plural, días de reposo, o sea, sábados. Esta forma también aparece en Éxodo 31:13 y Levítico 23:38. Pero tú me preguntas, ¿tú me estás diciendo que el sábado también es parte del sello de Dios? Sí, eso es lo que estoy diciendo, pero no me voy a quedar allí, porque el sello de Dios es más que eso. Pero tú me preguntarás, ¿y qué de Efesios 1:13, donde dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa? ¿O no dice ahí que el Espíritu Santo fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Lo que pasa es que este versículo, hermanos, tenemos que leerlo también, tenemos que entenderlo, quería decir, leyendo Efesios 4:30, donde dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Oh, interesante. Dice que ellos han sido sellados con. Aquí cambia la situación. Con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el instrumento con el cual Dios nos sella. ¿Es impresionante lo que hemos descubierto? ¿Y qué es lo que sella a Dios? Ahora, hermano, el estudio se va a tornar muy interesante cuando ya estamos casi en la parte final de nuestro programa. Nunca pensé que íbamos a llegar hasta aquí. Isaías 8:16, escuche bien, abra su corazón y su mente para poder entender lo que vamos a escuchar a continuación.
Isaías 8:16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Escuchó eso? ¿Qué significa sellar la ley? En Hebreos 10:15 encontramos un concepto interesante. Dice, y nos atestigua, escuche bien quién nos atestigua, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién es el testigo? El Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, o sea, en nuestros días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿No les suena esto a un sello? Pues no. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué es lo que sella el Espíritu Santo? Dice que pone sus leyes en nuestros corazones, en nuestras mentes, las escribirá. Es impresionante. El salmista, hay una declaración del salmista muy linda que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que nos evita que pequemos contra Dios? Guardar sus dichos. En hebreos, esta palabra dichos es imra, que significa lo mismo decir, dicho, hablar, mandato, palabra, razón, razonamiento, mandamiento. Hablando de este mismo concepto, Job habla de los dichos de Jehová y de la palabra de Jehová. Escuche cómo se refiere Job. Del mandamiento de tus labios nunca me separé. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. O sea, está hablando que las palabras de la boca de Jehová son sus mandamientos. Es importante y impresionante también cuando en Proverbios encontramos una declaración muy interesante también acerca de los dichos de Jehová, de la palabra de Jehová y qué significan. Dice Proverbios 2 del 1 al 5, Hijo mío, si recibieres mis palabras, escuche bien, y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y finalmente, Isaías redondea la idea de qué son los dichos de Jehová y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es lo que Dios iba a poner en los últimos días, según la palabra de Dios? Dice, la ley en la mente, y esa misma ley sería escrita en el corazón. ¿Saben, mis queridos hermanos? La ley, hoy en estos días, en los últimos días, es parte de nuestro ser. Dice la palabra de Dios que el Espíritu pone y escribe su ley en nuestras vidas. Y eso quiere decir que la ley de Dios es parte de nosotros. O sea que no es posible separarnos de ella. Es parte de nuestro ser. ¿Será eso verdad? ¿Cómo yo lo puedo comprobar? Yo le hago una pregunta. ¿Sabe por qué usted no roba? ¿Sabe usted por qué no fornica? ¿Sabe usted que no echa mentiras o no dice mentiras? ¿Sabe usted por qué no mata? ¿O no tiene dioses ajenos, etcétera, 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 los mandamientos de Dios? ¿Sabe por qué no lo hace? ¿O porque usted considera que es malo? Porque Dios ha puesto y ha escrito su ley en su corazón. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Por eso es que cuando pecamos, transgredimos la ley de Dios. O sea, fallamos a esos principios que están escritos en nuestro corazón. Y cuando pecamos, no tenemos paz, nos enfermamos, somos infelices. Porque cada vez que pecamos, anulamos la ley de Dios en nuestras vidas y no tenemos poder para vencer al pecado. Porque al pecar cambiamos de dueño
y somos sus esclavos, en este caso de Satanás. Finalmente queremos decir que el sello de Dios, lo que Dios quiere colocar sobre sus hijos, ¿verdad? En los últimos días es su ley, sus mandamientos. Porque al poner su ley en nuestros corazones, reflejaremos el carácter de Jesús. Y eso nos dará el poder para no contaminarnos y ser aptos para recibir el sello de Dios. El sello de Dios, dice la palabra, será puesto sobre hombres y mujeres. Por eso es que digo yo que los 144,000 tantos serán compuestos por hombres y por mujeres. Así lo dice la palabra de Dios. Hechos 2, 18, 20 dice: y de cierto mis siervos, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, o sea, en nuestros días, derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y manifiesto del Señor. ¿Qué les parece? ¿Qué es el sello de Dios? Como pudimos ver, ¿verdad? El sello de Dios lo componen varios elementos, mis queridos amigos y hermanos. Varios elementos importantes, ya para cerrar. Número 1, es el Espíritu de Dios, que es el instrumento, pero todos sabemos que el Espíritu también es Dios, Dios mismo. Pero al igual que Jesús, el Espíritu completa esa faceta especial por su naturaleza, ya que Él puede estar en diferentes partes al mismo tiempo, ¿verdad? Número 2, hemos visto que lo que el Espíritu sella en la mente y el corazón de sus hijos es su santa ley, o sea, los mandamientos. Esa ley obedecida en la mente y el corazón nos hace reflejar el carácter de Jesús. Y si reflejamos el carácter de Jesús, somos vistos ante el Padre sin mancha y sin engaño en nuestras vidas. Ya que tenemos la justicia de Cristo, todos estos elementos son obtenidos a través de una experiencia obviamente práctica como espiritual, caminando por donde quiera que va el Cordero. Finalmente, el sello de Dios se manifiesta de forma práctica, obedeciendo los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, incluso el día sábado. Ahora entiende por qué los adventistas dicen que el sábado es parte del sello de Dios, porque el sábado realmente es el sello de la ley de Dios. ¿Sabe lo que significa un sello? Mis queridos amigos, vamos a explicarlo. Todos sabemos que un sello debe tener varios elementos. Primero, el mazo del sello, ¿verdad? Es parte del sello por el cual se toma, ¿verdad? El sello en la parte de abajo tiene una impresión, ¿verdad? Que puede ser letras o también pueden ser números. Y por último, tiene que haber una superficie donde usted va a colocar el sello, ¿verdad? Una superficie donde usted va a poner ese sello. Quizás me falten algunos otros elementos, ¿verdad? Este es un ejemplo un poquito, pues no tan completo, ¿verdad? Pero este es lo que pude identificar, de modo que al momento donde se pone el sello, podríamos decir que es el mazo, ese mazo que representa el sello, podíamos definir claramente, podíamos decir sin temor que es el Espíritu Santo, ¿verdad? O el instrumento que Dios usa para poner ese sello, esa suscripción. La letra y los números que lleva ese sello atrás es la ley de Dios, o para ser más amplio, la palabra de Dios y la superficie sobre la cual es colocado el sello, somos todos los hijos de Dios, ¿verdad? Repito este concepto. Podríamos decir que el mazo es, voy a utilizar este botecito, ese artefacto es el Espíritu de Dios. La letra, la impresión que lleva el sello, podríamos decir que es la palabra de Dios, la Biblia, los mandamientos, todas las palabras que Jehová ha hablado. Esa es la ley de Dios también. Y por último, la superficie sobre la cual se pone ese sello estaría representada por nosotros. Nosotros somos los que recibimos ese sello, ¿verdad? Es la hoja
sobre la cual se pone el sello de Dios. Pero saben una cosa interesante, mis queridos amigos. Para que ese sello pueda funcionar correctamente, esa hoja debe estar limpia, nítida, sin ninguna mancha. Ese trabajo lo tenemos que hacer juntamente con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Con el Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿estás dispuesto a que Dios, a través de su Espíritu, haga ese trabajo en tu vida, parte de los sellados? Yo quiero pensar que responderás positivamente. De igual forma, yo quiero que Dios ponga su sello sobre mi vida. Por eso estamos trabajando arduamente, ¿verdad? ¿Te das cuenta cuán importante es obedecer los mandamientos de Dios? Jesús decía, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ya estamos por terminar. Y escucha lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice de los 144,000. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:5. Mi reflexión es, mis queridos amigos, ¿cuántos cristianos hoy en día dicen seguir a Jesús, pero que no guardan los mandamientos, incluyendo el sábado? La mayoría de los cristianos dicen hoy que los mandamientos ya no van más y que una vez que Cristo murió ya no es necesario guardarlos, porque los que los guardan se vuelven legalistas, ya que piensan que guardando la ley serán salvos. Así dicen, ¿verdad? De las personas que guardan los sábados. Estos piensan que guardando la ley de Dios serán salvos. Esas son parte de algunas interpretaciones que escuchamos hoy en día dentro del cristianismo, dentro del así llamado pueblo de Dios. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabes, mi hermano, mi querido amigo y hermano? Yo podría pasar toda la tarde aquí hablando de este tema, de la vigencia de la ley de Dios, porque hay abundantes versículos en la palabra que apoyan esta doctrina. Pero si tú no estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios, difícilmente, y el Espíritu de Dios difícilmente podrá traer certidumbre a tu vida. Y difícilmente podrá haber unidad en el pueblo de Dios. Porque justamente este es uno de los temas que más nos separan hoy en día, cuando debería de ser el tema que más nos debería de unir. Porque obedeciendo la ley de Dios por amor, no por legalismo, el pueblo de Dios finalmente pudiera obtener el carácter de Jesús que finalmente nos capacitaría para la gran crisis final que ya ha empezado. Mis queridos hermanos y amigos, repitiendo ya para finalizar, tenemos el mejor instrumento sellador que Dios pudo haber creado. El Espíritu Santo es el único que nos puede sellar. ¿Y qué es lo que quiere sellar Dios en tu vida y en mi vida? Su carácter. Porque solo aquellos que obtengan el carácter de Dios finalmente podrán ser salvos, podrán ser librados de la última crisis y podrán habitar con Jesús en las mansiones celestiales. Mi querido amigo, gracias por habernos escuchado. Les agradecemos a todos ustedes. Yo sé que de repente es un tema un poquito que no se entiende, pero yo les invito para que sigan estudiando y para que sigan averiguando, investigando más. Entre más uno investiga, usted no necesita ser teólogo, pastor, ministro. Usted solo tiene que ir a la palabra de Dios e investigar por sí mismo. Y el Espíritu Santo lo va a llevar a toda verdad. Saludos para todos nuestros amigos que se han reportado en esta transmisión. A la hermana Libby, a la prima Anabel también. Saludos a San Lucas, ya no vemos a este amigo, ¿verdad? Trabajamos juntos hace un tiempo. A Mari también, para Aurelia Carreras, que nos ven, y a los amigos que han pasado de paso por ahí, les enviamos un abrazo cordial. Gracias por la sintonía. Nos veremos la próxima semana. Traeremos otro tema muy interesante, así es que no se lo pierda. La próxima semana vamos a estar muy actuales. Tenemos muchas cosas de que hablar de lo que está pasando actualmente en el mundo. Saludos a la hermana Milena Hilario allá en República Dominicana. Le enviamos un saludo muy cariñoso y muy especial. Le apreciamos muchísimo y le recordamos con mucho cariño. Así que hasta República Dominicana esperamos que esté muy bien allá al lado de sus seres
más preciados. Bien, claro que sí. Saludos para todos y nos veremos la próxima semana, si Dios así nos lo permite, a través de otro programa similar a este, ¿verdad? Estudio Bíblico. Y mis queridos amigos, les agradecemos infinitamente el favor de su atención. Nos veremos la próxima semana. Hasta pronto.